Hacienda y Junas. ¿Qué nos vendría a la cabeza? Impuestos. Impuestos, ¿no? Acojones. Acojones, ¿no? Bueno. Interrogación. Vale, aquí hay varias posturas. Hay quien dice que si no hay euros, no hay impuestos ni hay obligaciones tributarias. Por tanto, yo estaba en alguna charla que se ha dicho, ya hemos terminado la fiscalidad, ¿no? Hay otra postura que dice, no, yo quiero cumplir con las mismas obligaciones tributarias que si estuviera en dinero fiat. Y eso me pasó a mí en una charla en Almería. Yo di la charla y cuando termino me dice una mujer, y el tema de Hacienda, yo creía que iba como intentamos no pagarle Hacienda. Digo, no te preocupes porque aquí hay mucho anonimato, luego esto, luego otro, tal. Y dice, no, si yo lo que quiero es pagarme la Hacienda, ¿no? Entonces tenemos esa postura también. Y está también la postura de, mira, yo lo que quiero es conocer simplemente las repercusiones fiscales que el intercambiar bienes y servicios en Junas puede tener. Tenemos esa opción. Porque fijaros, no podemos ser ingenuos y que los pase como ha ocurrido en algunas monedas locales. No sé si conocéis el tema de las panchas en Ribadeo, en Galicia. Había una moneda local y entonces el ayuntamiento, para fomentarlo, si tú adquirías 30 panchas, te daba 10 más y tenías 40 panchas y la gente tan contenta. Cuando llegó se adquirían comprando en euros. Sí, no estamos haciendo similitudes con la G1, pero es para que no tengamos problemas luego. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando llegó el momento de hacer la declaración de la renta, se encontraron que había en los datos fiscales una ayuda y una subvención del ayuntamiento y algunos por eso tuvieron que hacer la declaración, que no estaban obligados a hacerlo, ¿no? O, por ejemplo, podemos encontrarnos con Hacienda contempla multas por vender en Vintes, en Wallapop, etcétera. ¿Qué pasaría? ¿Pasaría algo en GetChain? ¿Pasaría algo en Giralá? Etcétera, ¿no? Muy buena, Matthew. O, por ejemplo, la inspección de Hacienda aplica el método de estimación indirecta a una empresa que vendía la mayoría de productos en moneda social sin contabilizarnos ni declararlo. O, por ejemplo, Hacienda inicia una inspección a una entidad empresarial por entregar gratuitamente bienes sin realizar la autofactura como autoconsumo externo de IVA. Ahora lo veremos. Estos son casos que es para que no nos pille. O la falta de declaración de criptomonedas se multará con 20.000 euros. Esto nos afectará a nosotros, no nos afectará. Perdona, ¿estos son noticias o es que salió en el boletín? O... No, estos son noticias. Son noticias, ¿no? No, noticias y esto existe. Pero está publicado en el boletín oficial. Sí, vale. Sí. O, por ejemplo, la agencia tributaria embarga bienes de una persona que había vendido su vehículo a otra persona en moneda social sin realizarle la transferencia ni pagar impuestos sobre transmisiones patrimoniales, y las multas impuestas por la Dirección General de Tráfico le venían al vendedor. Entonces, todas estas cosas, ¿no? para que tengamos claro un poco qué es lo que nos puede ocurrir. Estamos hablando de impuestos en el sistema nuestro, no en el sistema de la moneda social, que el año pasado Estefan Labor nos decía que cuando se diseñó el dividendo universal ya se diseñó para que fuera como un impuesto progresivo, teniendo en cuenta la equidad horizontal y vertical. Ahora no estamos hablando de los impuestos dentro de nuestro sistema de la G1, sino los impuestos en el sistema que tenemos. Un sistema que tiene luces y que tiene muchas sombras. Es decir, oficialmente nuestro sistema tributario y financiero lo que nos dice es que quien más capacidad económica tiene debería de pagar más y en mayor proporción, con lo cual suena bastante bien, ¿no? El ejemplo típico sería una tarifa del impuesto a la renta de las personas físicas en las rentas del trabajo, que luego lo veremos. A medida que va aumentando lo que ganamos, en la derecha vemos que el tipo de gravamen va aumentando del 19 al 47. Entonces no es que pague más, es que pago más y en mayor proporción. No es como el IVA. Si me compro un coche de 10.000 euros pago el 21%. Si me compro uno de 100.000 euros pago el 21%. Es más. Pero aquí no solo es más y en mayor proporción. ¿Qué es lo que se persigue con esto? Teóricamente, que con el sistema tributario haya una redistribución de la renta, una disminución entre la brecha entre ricos y pobres. Si los ricos pagan más y en mayor proporción, va disminuyendo la brecha.
Oficialmente es lo que debería de ocurrir, ¿no? Y luego nos encontramos con la otra vertiente, porque el ámbito financiero tiene el ámbito de los ingresos y el ámbito de los gastos. En el ámbito de los gastos, ¿qué nos dice el artículo 31.2 de la Constitución? Que debería de realizarse un gasto de manera justa, económica y eficiente. Eso sería un gasto hacia políticas sociales, protección de la familia, seguridad social, pensiones, etc. De esta forma, este sistema financiero, a donde vamos a hablar ahora de impuestos, en realidad, si funcionara bien, sería como Robin Hood, porque con la mano izquierda de los ingresos le robaría a los ricos y con la mano derecha del gasto lo redistribuiría hacia los más desfavorecidos. Entonces, esas serían las luces de este sistema. Desgraciadamente, todos sabemos que no es así. Desgraciadamente, sabemos que en la mano izquierda, que son los ingresos, la mayoría de los ingresos provienen de las rentas del trabajo en el IRPF, que son prácticamente las únicas que tienen esa tarifa que hemos visto antes. Entre las rentas del trabajo, el IVA y el impuesto al consumo que paga la ciudadanía y los pequeños y medianos empresarios, se obtienen la mayoría de los ingresos tributarios. Si a ello le añadimos que el fraude fiscal lo realizan sobre todo las grandes empresas y fortunas, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, es decir, que no es el fontanero que viene a mi casa, como nos quieren decir, y no le pagamos el IVA. Y a eso le añadimos la utilización de paraísos fiscales, que según la red de justicia fiscal es más de 70 por el mundo entero, oficiales y no oficiales. Estamos hablando de territorios donde no hay información fiscal, donde hay una nula tributación y donde la constitución de sociedades y la utilización de tarjetas anónimas es muy fácil, ¿no? Y hablamos de billones de euros, de decenas de billones de euros que están en estos paraísos fiscales. Para que nos hagamos una idea, esto es un edificio en Delaware. Ese edificio tiene más de 2.000 sociedades domiciliadas. Entonces, es un edificio buzón donde y se utiliza en Delaware, Estados Unidos. Y no hay que irse a paraísos fiscales ni a ilusiones. Simplemente utilizando la ingeniería fiscal, aquí tenemos una multinacional petrolera, en unos territorios pones tu sede social, en otros pones la actividad económica real y en otros pones la actividad de inversión, y simplemente pues no pagas la mayoría del impuesto, de forma legal. De forma legal. Por eso se ha dicho que para acabar con la crisis solo tienes que invadir cualquier paraíso fiscal. Y esto, hablamos de situaciones, pero que aquí más a nivel local, todos hemos escuchado hablar antes de las SICAP, que tributaban al 1%, donde invertían los ricos, de las SOCIMI, sociedades de inversión de capital variable, las entidades de tenencia de valor extranjero, y que hay multitud de posibilidades legales para que las grandes fortunas no tributen. Entonces, llegado a este punto, hemos visto que la parte de los ingresos, que teóricamente tendrían que ser los que más capacidad económica tienen, los que los sufragarían, pues no es así. Pero es que si nos vamos a la parte del gasto, que tendría que irse a los más desfavorecidos, nos damos cuenta, por ejemplo, que ese gasto, en vez de irse a esas ayudas sociales, se estima, por ejemplo, que la ayuda al sector financiero tras la crisis superó los 275.000 millones de euros. Esto es la presentación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2023. Si le echamos un vistazo a esta última página, a esta última renglón, este es el pago de intereses de la deuda pública. De intereses, solo de intereses, 31.000 millones de euros. En el 2024 se prevé que llegue casi a 40.000 porque hubo la subida de tipos por el Banco Central. Estamos hablando de casi 40.000 millones de euros. He puesto en amarillo otra serie de conceptos, ¿lo veis? Justicia, política exterior, servicios sociales, acceso a la vivienda, gestión de la administración del trabajo, sanidad, educación, cultura, comercio, subvenciones, organismos constitucionales, etc. Si sumáis las partidas de todos los que están en amarillo, os da igual o menos que el pago de la deuda. Solo el pago de la deuda, no estamos intereses. hablando de los intereses. Perdón, intereses, no estamos hablando de amortización, solo el pago de intereses de la deuda. Y recordamos, bueno, ya lo decías tú en tu charla, ¿no? Estamos
en casi 1,5 billones de euros de deuda pública en España. Ahora mismo estamos en casi el 110% del PIB de deuda pública. Hay quien dice que tenemos más de 30.000 euros por persona, por residente en España, si la tuviéramos que pagar entre todos, ¿no? Hablábamos de 1,5 billones de euros, que supone 110% del Producto Interior Bruto. Acordaros del 110 porque luego nos va a servir. Si a eso le añadimos los gastos militares, que también la mayoría de las ocasiones se sufragan con créditos extraordinarios con cargo a deuda pública, al final lo que tenemos es un recordatorio del artículo 135.3 de la Constitución. No sé si os acordáis, año 2011, el mes de agosto, que nadie se enteró, y curiosamente Partido Popular y Partido Socialista se pusieron de acuerdo y hicieron una reforma constitucional en el mes de agosto. Esa reforma constitucional lo que hizo fue que el pago de intereses y capitales de la deuda pública tuviera preferencia sobre cualquier otro gasto. Es decir, puede no haber dinero para educación, puede no haber dinero para sanidad, puede no haber dinero para servicios sociales, pero la prioridad es el pago de los intereses y de la deuda pública. Para una cosa que tenía bien la Constitución, la cambiaron. La cambiaron. Ojo, si a eso le sumamos que la Unión Europea con las reglas fiscales dice que no podemos superar ni el 60% de deuda en el Producto Interior Bruto ni el 3% del déficit público, ¿y cuánto hemos dicho que teníamos de 110? Significa que estamos en lo que dijo el documental de la primera noche, que hemos perdido la democracia, porque es la Unión Europea la que tiene que aprobar el techo de gasto de los presupuestos nuestros. Y además tenemos que comprar todos los años deuda pública para pagar la deuda pública que amortizamos. ¿Y quién nos compra eso? Los mercados. Porque el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe al Banco Central Europeo prestarle a los estados. Sí le puede prestar a los bancos privados, pero no le puede prestar a los estados. Entonces los estados tienen que vender la deuda pública a los bancos privados con el dinero que le da el Banco Central Europeo, que no se lo puede dar a nosotros. Entonces, al final, estamos en manos del capital financiero. Fijaros esta noticia. En el año 2028 se prevé que dos fondos de inversión, que son BlackRock y Vanguard, sean los dueños prácticamente del mundo entero. En el año 2028. Entonces, tenemos que esos principios que habíamos visto en el artículo 31 de la Constitución se le ha dado la vuelta entera. Porque quien sufraga los ingresos es la clase trabajadora y la ciudadanía en general, y quien realmente se beneficia son las grandes corporaciones y las grandes riquezas, que a su vez son los que adquieren la deuda pública a intereses altos, y esto es una rueda que no para, ¿no? Este es el sistema en el que ahora vamos a ver si la Juna tiene que pagar o no pagar, o qué actividades pagan o no pagan. Una cosa es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, y otra cosa es que conozcamos la situación que ocurre, ¿no? Bueno, pues vámonos a la Juna. Y aquí me gustaría hacer una diferencia, y es la fiscalidad de la tenencia y pago con la G1, y otra que es la fiscalidad de la realización de actividades, servicios y ventas de productos cobrando en G1, que son cosas distintas. Una cosa es que yo tenga Junas y pague con Junas, y otra cosa es que yo tenga una empresa, preste servicios, venda bienes y cobre en Junas. Son cosas distintas. Vamos a empezar. Entonces, volviendo a lo anterior, una estamos hablando de personas particulares y de la otra empresa. Depende, porque también puedes tener una empresa en monedero. Ese es consumidor, ese es productor. Aquí hablamos simplemente de la tenencia y pago.
pero allí hablamos del intercambio de bienes y servicios. Aquí es simplemente, yo tengo Juna, estoy obligado a presentar la declaración anual de criptomonedas, por ejemplo, pero no estamos hablando de intercambio. Aquí ya hay actividad económica. Vale. Vamos a empezar. Bueno, lo primero que tendríamos que tener claro es que, y esto ya lo ha remarcado Matthew en muchas ocasiones, tanto el artículo 135 de la Directiva del IVA, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como la Dirección General de Tributos, ponen de manifiesto que los servicios financieros, entre los que se puede encontrar la Juna, están exentos del IVA. Entonces, eso hay que tenerlo claro, pero luego hay que tener claro. Sí, es decir, lo que hablaríamos primero de tenencia de Juna, intercambio de Junas, eso en principio estaría exento, tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como por la directiva, etc. Una cosa es que esté exento y no haya que pagar, y otra cosa es que no haya obligaciones formales. Porque la exención es no pagar, pero con Hacienda tenemos obligaciones de pagar y obligaciones de hacer. Porque la declaración de la renta, ¿quién la hace? ¿Hacienda o te la haces tú? La haces tú. Con Hacienda tenemos obligación de pagar y además obligación de hacer. Entre las obligaciones de hacer están las obligaciones de declaración. Entonces, no sé si habréis escuchado que hay 3 modelos que hay que presentar a Hacienda por criptomonedas. Son el 172, que es de tenencia de monedas virtuales, el 173 por operaciones con monedas virtuales y el 721 por monedas virtuales situadas en el extranjero. Y ojo, porque las sanciones por no presentar estos modelos van desde el 2% de operaciones no declaradas con un mínimo de 500 euros y 300 euros por cada dato omitido. Cada dato omitido puede ser cada venta omitida. Entonces, estos 3 modelos existen actualmente y son obligatorios. ¿Nos afectarían a la Juna? Esto es a nivel español. No, si te vas... Europeo. No, es español, pero si te vas a la normativa que veremos ahora, foral Navarra, y a la normativa de los territorios forales del País Vasco, es lo mismo. Sí. ¿Y en Europa? Y en Europa lo mismo, con otro tipo de modelos. O sea, esto es europeo. Sí. Entonces, mirad, ya os digo que no hay obligación de presentar ningún de estos modelos por la Juna. Pero tenemos que saber los fundamentos jurídicos, por si Hacienda no llega, saber decirle, no, yo no tengo obligación de presentarlo. El primer modelo es por tenencia de Junas. No tengo la obligación de presentar el modelo porque no hay, en primer lugar, ninguna entidad que preste servicios de salvaguarda de claves criptográficas privadas en nombre de terceros. En la Juna no hay ninguna entidad centralizada que tenga nuestras claves criptográficas. Y por eso, si perdemos nuestro usuario y contraseña, la hemos perdido, y nos lo dicen por activa y por pasiva. Ya sabéis que hay otro tipo de criptomonedas que tú puedes pedirle y te dan la información. Como no se da, no hay obligación. Nosotros tenemos claves privadas y además no hay cotización de la Juna en el mercado oficial. Con lo cual, primer modelo, no estamos obligados. Segundo modelo, modelo 173, ¿estamos obligados? Tampoco, porque no hay ninguna entidad que preste servicios de intercambio entre Junas y otras criptomonedas o entre Junas y dinero legal. Con lo cual, el 173 tampoco. A ver, vamos con este. Sí. Entonces, como no hay un exchange. Sí. Porque el 173 es de operaciones con monedas virtuales. A través de un intermediario yo cambio, por ejemplo, Bitcoin con euros. El intermediario tendría que darle información a Hacienda de todas las operaciones que han hecho sus clientes. Aquí, como no hay ningún intermediario, porque además no se pueden cambiar, pues no hay obligación de presentar 173. Todavía, en el momento que lo haya, habrá obligación. No, porque la Juna no hay ningún intermediario ni ningún... Puede haber un
CEX, tú hablas de un CEX, ¿no? Un exchange centralizado, como KuCoin, Binance... Efectivamente, sí. Claro, aquí no hay de eso. Aquí no hay, y además lo que no hay es cambio oficial. Entonces, no estamos obligados al 173. No sé si me explico. Aunque puedan existir plataformas de cambio. En G1, G1 con euros, pero ahora mismo no hay. Si existiera, si se creara, pero es que como no hay cambio oficial, a día de hoy no hay obligación de presentarlo. Si se creara, tendríamos que analizarlo. O sea, que si existiera un cambio oficial... No, si existiera una plataforma que realiza los intercambios con otras monedas, porque quien está obligado a presentar el modelo no somos nosotros, es la plataforma. ¿Y si eso fuera en un mercado que alguien oferta euros a cambio de cunas? No, tampoco, porque no hay una plataforma que sea la que lo hace. Entonces, porque no tiene equivalencia con el euro ni con el euro. No hay equivalencia y no hay un intermediario. Aquí lo hacemos nosotros directamente. Pero si, por ejemplo, Miguel Ángel, montáramos un banco, entonces sí. Si montáramos un banco que hiciera el intermediario, tendría la obligación de quienes se adhieren a ese banco. Porque si yo no me adhiero a esa plataforma y sigo actuando individualmente, sobre mí no van a dar información. Darán información de a quien le presten los servicios. Y por último, el de 721, que es el de criptomonedas en el extranjero, tampoco, porque aquí son lo mismo, hemos dicho broker, etcétera, y tampoco podemos hablar de eso. Con lo cual, ninguno de los tres modelos que habíamos visto aquí son obligatorios para la G1 tal y como está configurada ahora mismo la situación. Vámonos a otra cuestión que no caemos, pero vamos a ver si pudiéramos tener algún problema con Hacienda, y es: sabemos que tenemos Gchain, ¿no? Sabemos que tenemos Airbnb, que tenemos Giralab, que tenemos otras plataformas como esta del Pirineo, como los Alma Común, ¿no? Incluso otras plataformas que permiten actuar en Juna. Vale. Según la directiva de 2021, la Ley General Tributaria, por ejemplo, he puesto este ejemplo para que lo veáis, que no es esta. Esta es la Ley General Tributaria Foral de Navarra. Para que veamos que a la hora de esto tanto es igual. Aquí, por ejemplo, dice Wallapop, Vinted, etcétera. Todas las plataformas donde realizamos ventas entre particulares están obligadas a informar a Hacienda por las ventas que superen 30 operaciones o 2.000 euros. Pero fijaros que pone O. Anuales. Sí, anuales. Fijaros que pone O, no es que sean 2.000 euros o 2.000 euros. Y las multas van de entre 200 y 300 euros por venta, que no se declaren a Hacienda. Entonces, ¿estas plataformas estarían obligadas a comunicarle a Hacienda la información que aquí se publicita? ¿Hacienda podría exigirle que le diera la información? Pues la respuesta es que no. La respuesta es que no. En primer lugar, porque no se considera operador de plataforma a nivel jurídico. Para ser operador de plataforma tienen que intermediar con los clientes. Y en este caso son simplemente plataformas de publicidad. Yo me publicito y permito que haya la conexión. Ojo que hay en Barcelona uno de los almacenes se intermedia en el cobro, porque los socios le pagan al almacén y el almacén se queda con el 20%. Pero no se darían otros, que es, detrás no hay una sociedad de capitales y están excluidos los operadores de plataforma como economía colaborativa, trabajos esporádicos, trabajos por embargo, y además no existe contraprestación en dinero fijo, que es otra de las características. Con lo cual, tampoco pueden exigir información a estas plataformas. Pero tenemos que tenerlo claro, para no vaya que... Y luego, ¿hay obligación de incluir la G1 en las declaraciones de la renta?
Pues hay una casilla cuando hacemos la declaración de la renta que pone operaciones en criptomonedas. No estamos obligados porque ahí se refiere a las ganancias y pérdidas cuando intercambiamos criptomonedas por dinero legal o por otro tipo de criptomonedas. Con lo cual no estamos obligados a meterlo en la declaración de la renta y tampoco recibimos apoyo financiero de la administración como le ocurrió a las panchas, esos que he dicho al principio. Con lo cual no hay obligación. Hasta aquí parece que la cosa va bien, ¿no? Ahora va a empezar a esto un poco peor. Bueno, luego, en el IVA, tal y como ha dicho Matthew en repetidas ocasiones, hemos dicho al principio, en el IVA están exentos tipo de operaciones, total, tampoco. Y por último, ya para rizar el rizo, podríamos decir incluso que la Juna técnicamente no entra en el presupuesto de hecho de lo que dice la ley y la directiva del blanqueo de capitales de lo que es una moneda virtual, incluso. Porque dice que es una representación digital de valor y la Juna en sí no tiene un valor intrínseco, y si no que nos lo digan a nosotros. Que no, la Juna no tiene un valor intrínseco. Por lo tanto, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no hay una emisión de Junas por una entidad de crédito o de dinero autorizada por una autoridad nacional para emitirlo. Con lo cual incluso tenemos más argumentos jurídicos para decir que no es ni una moneda virtual. Llegado a este punto, ahora ya vienen los aspectos más conflictivos. Y ya no es la tenencia. Me gustaría ver la anterior sobre el valor. Efectivamente no es una representación de un valor, pero ¿y si lo fuera? Si lo Por fuera, ejemplo, sí. si lo fuera, no se daría en el un index. exchange, por ejemplo. Sí, no se daría los dos requisitos. Vale. No está emitido, se tienen que dar los dos. Vale. No está emitido por una entidad nacional. Vale, perfecto. Si esto está hecho, esto es el reglamento MiCA, que está hecho para que las criptomonedas al final las controle las propias entidades financieras con la autoridad de... Ya. Bueno, ahora aquí venimos. Yo vendo y presto servicios y cobro en Junas. Y ahora vamos a hablar desde el punto de vista mío, del que transmite, vende o presta el servicio. Voy a un mercadillo y yo vendo mis bienes y mis productos. ¿El que compra tiene que pagar algún impuesto? Pues aunque parezca un disparate, sí. Tiene que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas. Es decir, yo me compro un agua florida de ahí de abajo y yo tendría que pagar el 4% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas a la agencia tributaria de la comunidad autónoma, porque este es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. Es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas. Salvo en la Comunidad de Madrid, donde las ventas por importe inferior a 500 euros tienen una bonificación. En Madrid, los que sois de Madrid no tendréis problema. El resto sí tendríamos, ¿no? La cuestión está, y tú dices, Mónica, ¿y cómo lo valoro? ¿No? ¿O cómo lo si lo vende por 5 Junas, que le pago el 4% en Junas. Exactamente. ¿Y qué te dice Hacienda? Mire usted, artículo 10 de la ley de transmisiones. El valor, usted me va a poner como base imponible el valor de mercado. Y el valor de mercado es el precio más probable por el cual podría venderse entre partes independientes un bien libre de carga. Es decir, yo me voy a valor de mercado del agua florida, y eso Hacienda te lo saca en 0, y me dice, usted me paga el 4% de esto. Entonces, todas las ventas tendrían que pagar transmisiones patrimoniales onerosas. ¿Hay alguien que lo esté pagando? No. ¿Creéis que Hacienda nos puede pillar? No. Es casi imposible que nos pille. Primero porque no es la agencia tributaria, esa tiene más. Es la autonómica. Y segundo, porque no tiene capacidad de enterarse de nada. Es imposible. Salvo Que se meta en la cuenta. dos situaciones. ¿Y si hace un monedero? Sí. ¿Eh? ¿Y si se hace un monedero? Sí. Si Hacienda se hace un monedero. Sí, pero por ejemplo, Capis, ¿quién es Capis? Hacienda, ¿cómo sabe quién es Capis? Ya sí, sí. ¿Sabes? Si tenemos seudónimos o si actuamos por monederos, si desde nuestras cuentas creamos monederos, ¿cómo se va a enterar Hacienda de quiénes somos?
Imposible. Salvo dos supuestos. Cuando el bien que compramos, ahí queremos inscribirlo en un registro público. Queremos. Si no queremos, no pasa nada. Pero si yo me compro una furgoneta, esa es por ejemplo mi furgoneta, ¿no? La T5 Transporte, ¿no? Si yo la vendo, que me la compras tú, Santi, y imagínate que Yo te la compro. tú me la compras. Llegamos a un acuerdo, la compramos en Juna. Hablamos fuera. Muy bien. La compramos en Juna. Esta no es, ¿eh? Yo saco una foto, ¿eh? Esa la he sacado de internet. La compramos en Juna. Ya empezamos. Y dice, y ahora que, claro, muy fácil. Esta es la página oficial de la Agencia Tributaria de Navarra. La he hecho de aquí. Tú metes Volkswagen Transporter, le metes el año de adquisición, le metes la primera matriculación y te dice, esta furgoneta vale 4.264 euros. Es el valor, venga. Exacto. Usted puede pagar 3.000 junas, 50.000 junas, lo que usted quiera. Pero usted cuando paga el impuesto me pone este valor. Y si no, yo le hago una complementaria en 0, con una sanción. Y lo mismo pasa con bienes inmuebles. Yo quiero vender mi garaje, lo vendo en junas, pero lo que dice la norma es, usted tiene que poner en la base imponible el valor de referencia que está determinado por catastro. Ojo, no el valor catastral. Si os metéis en página virtual de catastro y metéis mi valor de referencia, cada inmueble tiene un valor de referencia. Tú pones ese y dices, ¿tú quieres vender tu garaje? Vale, lo puedes vender en las junas que tú quieras. Pero tú me pones de base 8.046 euros. Pero cuando tú haces una venta, automáticamente esa venta le salta a Hacienda de alguna manera, recibe notificación. Depende. Si tú haces una compraventa en contrato privado, Hacienda no se entera si tú y yo no lo decimos. Lo único que eso tiene un riesgo, y es que yo te puedo vender a ti el garaje y al renglón seguido se lo vendo a ella. No sé si me explico. Vale. Y ella a lo mejor lo puede escribir en el registro, luego vas a meter el coche, ahora tú tienes que meterle un pleito a ella contra mí. Ahora, si lo hacemos en escritura pública, en un mes Hacienda ya tiene conocimiento, porque los notarios le dan información a Hacienda de todas las escrituras. Pero no solo eso, que si tú lo haces en escritura es porque quieres registrarlo a tu nombre. Y si quieres registrarlo, lo primero que te pide el registro es el impuesto a transmisión patrimonial. Si no lo has pagado, no te lo registro. El impuesto de transmisiones patrimoniales lo paga el comprador y el vendedor solamente pagaría impuestos si ha habido plusvalía. Sí. Vale. Ahí sí sería discutible lo de la Junta, ¿sabes? Ya veríamos cuál es. Bueno, entonces, salvo estas dos situaciones, el resto de compras que realizamos en G1 es imposible que Hacienda nos pille. Que tendría que ser los compradores los que lo declararan. El resto, pero cuando lo inscribimos en un registro público, si queremos, sí. Por ejemplo, la moto que se subastó el año pasado, ¿os acordáis? Esa moto se subastó en Toulouse. Si el comprador quiso ponerlo a su nombre y hacer la transferencia, tuvo que pagar el impuesto. Si no, no se la ponía. Vamos con... Pero si no lo pones a tu nombre, pasa lo de la multa que has puesto. Claro, efectivamente. Si yo confío en ti, no hay ningún problema. La multa es lo de menos. ¿Y si pillas a alguien y lo matas? Ahora, ya no estamos hablando de particulares que yo pongo mi puesto ahí. Ya estamos hablando de actividades económicas. Yo tengo una empresa y quiero vender en parte en Juna. ¿Esto cómo lo hago yo? ¿Cómo lo contabilizo, etcétera? Bueno, una consulta de una asociación de hosteleros a la Dirección General de Tributos, y la Dirección General de Tributos, pero claro, esto era con Bitcoin, pero bueno, la Dirección General de Tributos lo que dijo es que paguen con criptomonedas, no hay ningún problema, pero usted hace una factura a valor de mercado y le gira el IVA, y el IVA me lo ingresa usted a mí en Hacienda. Si quieren le cobra en IVA en criptomonedas, pero a mí me lo ingresa en Hacienda. En euros. En euros. Porque, ojo, la ley del IVA lo que dice es, las operaciones cuya contraprestación no consiste en dinero, se incluirá en la base el valor que se hubiera acordado entre partes independientes también.
Es decir, que aquí va todo a valor de mercado. Y si usted me dice que está entregando gratuitamente un bien y usted es empresario, ahí había un autoconsumo externo de IVA. ¿Eso qué significa? Si yo soy empresario y compré una lavadora, no sé si sabéis cómo funciona el IVA, tú siempre te deduces el IVA que pagaste. Los empresarios, el IVA se lo deducen, le sale gratis. No sé si habéis escuchado una vez un hijo y le dice el padre, ¿te vas a comprar un ordenador? Ponlo a mi nombre, que soy abogado, empresario, lo que sea, lo ponemos al nombre de la empresa y el IVA no lo desgravamos. Entonces, si yo he sido empresario y me he desgravado el IVA de 10 lavadoras que me han venido, si yo ahora entrego una lavadora gratuita, como ese IVA ya me lo deduje, hay que pagarlo a Hacienda. Entonces Hacienda dice, usted puede entregarlo gratuitamente, pero tiene que hacerse una autofactura a su nombre y pagar el IVA de esta lavadora. Con lo cual, bien porque es un valor en Juna, bien porque lo entregamos gratuitamente, la factura hay que hacerla. Hay un límite de IVA desgravable, ¿no? ¿O no? No hay límite, vale. Pensé que había límite. No, tú te deduces todo el IVA que has soportado. Sin límite. Sí, todo el que hayas soportado si es legal, ¿sabes? Sí. Y si no te sale a eso, lo puedes compensar en 4 ejercicios siguientes. Vale, tenemos que incluir la factura con el IVA, con lo cual tendríamos que decir esta operación, qué valor le ponemos, que ahí está el tema, y repercutirle el IVA. Ojo, porque hay una norma en el IVA que dice, si el que compra es un empresario profesional, es un destinatario, puede ser responsable subsidiario de lo que no se ha pagado del IVA si el precio es notoriamente anómalo. Es decir, yo hago una factura, me la invento, digo esto con las unas nos la inventamos, ponemos un valor muy bajo, lo que sea. Que el que compra sepa que puede ser responsable subsidiario si tiene una inspección el que vende. No sé si me hay mucha diferencia. Sí. Si las lavadoras se venden a 500 euros y yo digo, no, la he vendido en Juna y a valor de mercado son 50 euros, ¿no? Pues Hacienda ahí podría entender que hay un valor anómalo y entonces puede decir, no, esto vale tanto. ¿Y hay tablas para considerar cuál es la anomalía? No, yo creo que no sea una diferencia. Dependerá del trabajador que esté ahí que lo vea, ¿no? Que no sea algo exagerado, ¿sabes? Una cosa que sí es interesante saber: las entregas de bienes gratuitas a asociaciones y fundaciones sin utilidad pública van al 0% de IVA. A ver, otra vez. Esto de abajo. Si yo, ese empresario, esa lavadora, se le ha dado gratuitamente a una entidad sin fin lucrativo, a una fundación, una asociación, etcétera, ahí va al 0% de IVA, con lo cual no había ningún problema, porque el 0% de la base es 0. Si es una asociación, por ejemplo, sin ánimo de lucro. Sí. Una asociación, una fundación, una entidad sin ánimo de lucro que teóricamente destina los bienes a fines de interés general. Un comedor social, una iglesia también. Entonces, ahí daría igual lo que valoremos porque el IVA es el 0%. ¿Puede haber bienes a nombre de asociaciones sin ánimo de lucro? Sí, claro. Y las asociaciones pueden realizar actividades económicas. Si una iglesia compra lo que sea, sí, ¿no le pueden cobrar el IVA? No, siempre y cuando eso lo destina a fines de interés general. Si compra un copón para hostias consagradas o lo que sea, no. De hecho, antes estaba eso, porque eso no es un fin de interés general. ¿Sabes? A ver. Eso para Esto es importante. Fines de interés general, que es que fines que no sean de la propia iglesia. No, claro, fines de interés general yo entendería que son, bueno, la ley 49/2002 establece una serie de, hay un catálogo hasta la H, ¿no? Imagínate, servicios sociales, asistencia sanitaria, pero ahí no aparece asistencia religiosa. Entonces, si yo compro un copón para la hostia consagrada, eso no es un fin de interés general, porque no está en el catálogo de la ESO. Vaya por eso.
las entidades que realicen exclusivamente todas sus operaciones a título gratuito no se consideran empresarios profesionales. Todas las operaciones. No doy algo gratuito y otro no. Todas las operaciones a título gratuito. Ahí no hay empresario profesional, no habría que repercutir IVA y nos quitamos un problema de encima. Con lo cual, sería interesante poder crear asociaciones, por ejemplo, que obtengan los ingresos en forma de donación de la otra entidad y esta asociación sea la que venda en Juna. Y tú digas, no, estoy vendiendo gratuitamente. Como todas las operaciones las hacen Juna, entonces yo lo que digo, y lo diré ahora al final también porque vale para otra cosa, es: tú quieres funcionar en Juna, ¿quieres declararlo bien? Perfecto, ningún problema. ¿Quieres no declararlo? Crea otra entidad tipo asociación, transmítele los bienes como donación en especie, que ahora veremos que está, transmítele los bienes y desde ahí vende en Juna, entrega gratuita y que te lo den a un monedero que tampoco te pille. Y ahí no te puedes decir nada porque todas las entregas son gratuitas. Y ahora lo voy a repetir cuál sería la situación. Otra vez, tienes que repetirlo muchas veces. Sí. Que es importante. Ojo, acordaros, las asociaciones pueden estar declaradas de utilidad pública o no de utilidad pública. Y valdrían las dos a la vez. Si no están declaradas de utilidad pública, no están obligadas a presentar el impuesto sobre sociedades si no ganan más de 75.000 euros, ¿no? Con lo cual, ya te tiene que ir bien el negocio en Juna, ¿no? Y las de utilidad pública no tienen problema porque siempre tienen que declarar, pero están exentos las donaciones, que ya lo veremos. Y una pregunta, si no declaran, ¿qué multa les podrían poner? Nada, porque no está obligado a declarar. Yo soy socio, estoy en la directiva de un comedor social ahí en Almería, en Ejido. Nosotros recibimos ingresos, recibimos de todo, no como actividad económica, sino donaciones, etcétera. Así es muy fácil que te digan, ponme como donación. Como no llegamos a 75.000 euros, no tenemos que presentar impuestos sobre sociedades, no tenemos que presentar la contabilidad y no nos controlan. ¿En el caso de una asociación cultural? No, cultural tampoco. Si no llega a 75.000 euros y no está declarada utilidad pública, no tienes que presentar impuestos sobre sociedades. Salvo que realice actividad económica. Si realiza actividad económica, sí. Y entonces, por ejemplo, si una asociación tiene trabajadores a sueldo, ahí sí que habría No, tampoco. Nosotros tenemos trabajadores y tú tienes que presentar tus modelos, los TC1, eso a la seguridad social, pero eso de la seguridad social otra cosa Hacienda. ¿Y quién dice si es utilidad pública o no? Eso tienes que solicitarlo a la administración, a la comunidad autónoma, presentar la contabilidad de los 2 últimos años y ellos te lo tienen que aceptar. Si te la deniegan, no la puedes volver a pedir. Con ese número. Vale. O sea, la primera carta es la Y ahora, por último, el IRPF... quería decir algo. No, sí, una iglesia se entiende que ya es interés público. Depende, es decir, depende a lo que lo destinan, no la iglesia en sí. Depende de si entra en los catálogos de la A a la H que hay en el artículo 6 de la Ley 49/2002, que es la de entidades sin fines lucrativos. Bueno, declaración de la renta. Pues ojo porque aquí estamos en las mismas. Para Hacienda no hay nada gratis. Hacienda dice, constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención para fines particulares de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o a precio inferior al normal de mercado. Y eso lo tienes que meter como renta en especie. Salvo prueba en contrario. ¿Y la prueba en contrario qué es? Lo he regalado. Pero lo he regalado, pues presénteme usted el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Si lo ha regalado, presénteme sucesiones y donaciones. Si no, la presunción es que aquí hay onerosidad. Ojo, estamos hablando para empresarios y profesionales. Los particulares hemos dicho que es imposible que nos pillen. ¿Es imposible? Bueno, es muy difícil. Vamos por ello. En sociedades, en el impuesto sobre sociedades, por parte de empresas, etcétera, una empresa dice, oye, que yo quiero una parte de mis bienes venderlos en Juna. Pues hay quien dice que la solución sería abrir en contabilidad una cuenta de tesorería y poner una parte en moneda social. Valorar la moneda social y llevarlo en contabilidad legal.
El que quiera lo puede hacer, que no hay ningún problema. Tú en tesorería abres una cuenta en moneda social, valoras la moneda social y lo llevas, y tienes que declararlo en función de los valores que estás haciendo. Porque si no, nos arriesgamos a que Hacienda nos haga una estimación indirecta. ¿La estimación indirecta qué es? Cuando hay incumplimiento en obligaciones contables o cuando hay presentación de declaración incorrecta. Por ejemplo, Hacienda dice: tráigame usted la contabilidad de las compras de frigoríficos. Pues he comprado 200 frigoríficos. Tráigame usted la contabilidad de las ventas de frigoríficos. Pues he vendido 100 frigoríficos. Dice: pues tráigame usted el stock que le queda. Le quedarán 100, ¿no? Ah, pues me quedan solo 50. ¿Y los otros 50 dónde están? Lo he vendido en una. Entonces, hay que tener cuidado, porque entonces ahí dice así: la contabilidad no es correcta, te meto en estimación indirecta, te sanciono y te hago pagar con mucho más. Estimación indirecta es bastante. Pero, ojo, las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, las donaciones que reciben están exentas. Con lo cual, aquí podríamos hacer un fraude de ley, y es: yo tengo una empresa que quiere vender en Junas y no quiero declararlo. La empresa, a través de una entidad sin ánimo de lucro, hace la entrega a la entidad sin ánimo de lucro como donación en especie, al tipo de IVA del 0% que hemos dicho antes. Tenemos que constituir la entidad con fines sociales. Esa entidad entrega los bienes a las otras personas y esas personas le hacen el pago en G1 y que pongan donaciones, por ejemplo. O a un monedero que de todas formas no lo va a pillar. Esa sería una de las formas para que yo veo para las empresas que quieren hacerlo. El que quiera hacerlo legalmente no hay ningún problema. Contabilidad, cuenta de tesorería, moneda social. ¿Puedes repetir la otra? O sea, para la empresa, mucho que dos. Una, digamos, legalmente. Legalmente, y esta es: yo soy empresa y utilizo una entidad intermediaria, ¿no? Esta entidad intermediaria, imagínate que es una asociación, que creo yo, pero tengo que tener cuidado que no me digan que es una entidad vinculada, que no me meta yo aquí en la directiva. Que no. Entonces, utilizo esto y las lavadoras, las 50 lavadoras, las entrego aquí como donación en especie. IVA 0%, no hay ingresos. Y luego esta entidad sin ánimo de lucro es la que la entrega a las personas con fines sociales, y las otras personas lo pueden hacer la G1 al monedero. Pero entonces la entidad sin ánimo de lucro que se crea, el tema de la entidad tendrá que estar relacionado con los productos de la empresa para luego que el fin social esté justificado, ¿no? Claro, pero como los fines sociales puedes poner muy amplio, ayuda a las personas necesitadas con bienes en seres, puedes lo que tú quieras. Estoy pensando en la frutería esta que hay en Castelldefels, que ofrece un porcentaje en Junas. ¿Cómo lo podría hacer a modo real para no tener problemas con una inspección de Hacienda? ¿Está vendiendo mucho? No, poquito. Poquito. Y es además bienes de frutería. Es una frutería. Ahí en los stores, pues que lo haga como ahí no lo van a pillar, que haga un monedero donde no esté vinculado a esa empresa y cobre por ahí. Pero si tiene una inspección o alguien le denuncia porque esto lo están vendiendo en una moneda que no es euro, sí. ¿ahí qué pasaría? O sea, vale. ¿cómo se podrían cubrir ellos? Pues haciendo esto. Vale. Están creando una asociación. Una asociación y que sea la asociación la que lo ve. ¿Y no mosquearía que la asociación y la empresa estén en el mismo sitio? Como esta estantería de... No había en ese edificio 200. 2000. Sí, bueno, es decir, claro, tú puedes poner un apartado ahí que ponga asociación, no sé qué, no hay ningún problema, puedes tener la misma domicilio. No hay ningún problema. Entonces, que ya son las 5 y tenemos que dejar a Capi. Mirad, tenencia y pago con G1, los miembros, usuarios y plataformas no tenemos ninguna obligación informativa. Ninguna obligación. No tenemos que meterlo en la declaración de la renta y en el IVA está exento. Y ya, tema más complicado. Cuando es entrega de bienes y prestaciones de servicios, si es entre particulares que no somos empresarios, es muy difícil que Hacienda nos pille, salvo
cuando hay que inscribirlo en un registro público, que ahí sí o sí hay que ponerlo y además que un precio objetivo. Y si es entre empresarios y profesionales, pues tenemos obligación de facturación, pero tenemos la posibilidad de utilizar una entidad sin ánimo de lucro como intermediaria. Eso habría que estudiarlo bien, pero tenemos esas opciones. En el caso de un almacén comunitario de intercambio, ¿qué sería? ¿Cuál sería la fórmula impositiva? ¿Hay algún tipo de impuesto ahí? El almacén de intercambio ¿tiene alguna entidad jurídica? ¿Es una asociación, una cooperativa? Nada. Es un almacén donde se llega y se hace el intercambio. Pues estamos en el caso este, que salvo que intercambies coches, es imposible. Vale, mientras no haya necesidad de registrarlo en un lugar público, no hay nada. A menos que el almacén se quede un porcentaje, ¿eh? Que ahí te Claro. queda un poco, ¿eh? No, Bueno, es un intercambio. Pero bueno, Y tiene que funcionar. en el caso Pero el del almacén se queda aparte, ¿no? porcentaje en el precio. Sí, pero hay Pues yo lo haría como donación. Lo que intentaría es crear una asociación, que sean socios y que la parte que se cree sea como donación, no como porcentaje de comisión. O sea, que se queda para hacer una donación. Una donación y las donaciones están exentas. Claro, por ejemplo, si el almacén se queda un 5% de lo que se aporta de intercambio para poder funcionar, para que ya se vaya abriendo el almacén, eso. Claro, si no hay entidad jurídica, si no hay entidad detrás, que es una caja donde deja ahí la ESA, nada. Si es una entidad la que lo crea, pues yo lo que haría sería ese 5% poner en concepto donación, no comisión. Y ya está, es más o menos lo que veo así por encima.